Ahora, hay algo interesante con la mente, no sé si ustedes se han dado cuenta. Lo voy a poner así. Si alguien tiene un auto de lujo, ¿qué tipo de gasolina le pone? Super, ¿no es cierto? Si alguien tiene un Mercedes-Benz, ¿le pones extra? No, uno no hace eso. Salvo que esté bien chido, mezcla super y extra. Pero si tienes un auto de lujo, la gente dice, ve, es mi carro y yo no voy a dañar mi carro. Y cuando prestan te dicen claramente, pobre de vos que me entere, cuidado le pongan extra, verás que mi carro solo super. ¿Les ha pasado con alguien que les ha prestado el carro y les deja esta advertencia? Mi carro solo super, verás, y no dice, pero está carísima, no sé, loco. Yo te presto, pero mi carro solo super. Y hay gente que no tiene problema en tener un auto y ponerle solo super. Hay gente que ama desarrollar su cuerpo. Y esta gente cuida cada gramo de comida que ingresa a ese cuerpo. Esta gente que ama cuidarse, y de hecho ahora somos casi todos, aunque no nos veamos tan bien como él, pero todos andamos en algún tipo de dieta, cuidado, restricción. Pero hay gente que llega al extremo de que literalmente cuida cada gramo de comida para saber qué proteínas, qué grasas, qué etcétera tienen. Yo conocí a un hombre hace algunos años. Él era entrenador en un gimnasio. Se parecía mucho a Lu Ferriño, era aquí en el Valle de los Chillos. El tipo era una masa. En la época en la que se me ocurrió ir un par de semanas del gimnasio. Y algún rato él me decía, ¿y cómo cuidas tu alimentación? Y yo, sí, como bastante. Y a mí me daba igual, yo como igual. Y él me decía, no puedes comer así, tienes que comer, y me empezó a explicar, ¿no? Y te pones tantos gramos de proteína a esta hora y tantos... Y yo decía, ¿en serio tengo que andar con una balanza pesando? No voy a comer así. Y él me decía, no, yo me cuido. Es más, él me decía que se levantaba a la medianoche para consumir proteína, de esa que viene en estos tarros en batido, ¿no? En licuado. Él se levantaba a la medianoche para que mientras estaba durmiendo su cuerpo siguiera absorbiendo proteína para generar más masa muscular. Lo chistoso es que un día llegó enojadísimo al gimnasio y cuando le pregunté por qué, me dijo que se enteró de que la mujer, cuando él le pedía que le haga un sándwich de atún, él había comprado mayonesa libre de grasa para darle un toquecito de sabor al sándwich, y se enteró de que cuando la mujer estaba de mal humor, le ponía mayonesa regular. Y en su discusión él dijo, bien, que vas a estar gordo, ¿por qué te pongo mayonesa de la normal? Y él llegó enojadísimo con la esposa porque resulta que en todo el esfuerzo que él hacía por cuidar su cuerpo y toda la comida que le entraba, la esposa le andaba poniendo mayonesa regular cuando estaba brava en el sándwich de atún. Y hay gente que es así, cuida cada gramo de comida que va a meter en su cuerpo. Es más, llegamos a otro tipo de época, una época donde cuidamos la comida que nuestros perros comen. Hay gente que dice, uy, no, por favor, mi perro te encargo, pero solo granos. No, y le ves que vienen los invitados y están en la comida, ¿no? Y alguien coge el pan y dice, ay, qué linda, pero no, pan no. Este perro no come pan, solo granos. Y yo digo, ok, bueno, yo no sé, bueno, ya le lamió, pero uy, me toca comerte. Y hay gente que es súper estricta y te dice que solo este tipo de comida, que solo con este porcentaje de grasa, porque su perro ya está en esta etapa o en esta otra o en aquella, y entonces hay que comprarle este tipo de comida con esta cantidad de grasa y esta cantidad de proteínas. En Estados Unidos, leí un artículo sobre esto, en Estados Unidos, por año, 30 billones de dólares se gastan en comida para perros. 30 billones de dólares. Es increíble la cantidad de comida que se desperdicia botada de restaurantes y de casas. Pero gastan 30 billones de dólares porque los perritos tienen que tener su comida correcta. Graciosamente, en la naturaleza no hay granos. Cuando los perros vivían salvajemente, no sé dónde encontraban eso. Es un misterio. Yo creo que quizás comían pajaritos o conejos o cosas así. Pero resulta que los perros modernos les da de si se mueren. Solo pueden comer granos. Y hay gente que es súper cuidadosa con sus animales porque solo pueden comer granos. Pero somos cuidadosos con el auto y la gasolina que le ponemos, nuestro cuerpo y la comida que le damos, nuestros perros y cómo les alimentamos. Pero es increíble lo poco cuidadosos que somos con aquello que metemos en nuestra cabeza. ¿Se han dado cuenta? Metemos cualquier cosa en nuestra mente. Y luego nos extraña que no nos salga músculo mental. Luego nos extraña que se nos tapen los inyectores mentales. Luego nos extraña que nuestro proceso de desecho no funcione bien mentalmente y nos taponemos. Porque es lógico. Si la comida equivocada entra, tu cerebro va a empezar a fallar.
Vivimos en la época de más acceso a información en toda la historia. Y ustedes y yo sabemos de eso. Solo necesitas uno de estos y una red Wi-Fi gratis por algún lado, de las que ya te sabes, para entrar al mundo de información y conocimiento que antes era absolutamente desconocido. Y estoy hablando antes de 20 años atrás, 30 años atrás. Aún es gracioso cuando conversas con personas que te dicen, el otro día hablábamos con mi cuñado en una reunión y hablaba con su hijo acerca de cómo obtener información. Y le explicaba que íbamos a bibliotecas a buscar los libros para hacer los deberes. Las generaciones nuevas no tienen ese problema. Todos fuimos felices cuando alguna vez la situación económica de nuestra familia fue genial y tuvimos acceso a la Encarta, a esta enciclopedia virtual que venía en unos cuantos CDs que tú ponías en la computadora rogando que lo que te habían mandado de ver estuviera en ese dichoso CD y que la enciclopedia estuviera completa, porque no habían actualizaciones en esa época. Si no, te tocaba ir a la biblioteca. Y aquí en el Valle no había muchas, te tocaba irte a Quito, a la biblioteca de la Casa de la Cultura, me tocó un par de veces ir. Hoy día no, todos nosotros tenemos acceso a lo que querramos de información. De hecho, hay un libro nuevo que estoy leyendo sobre la generación Z, si alguien lo quiere me avisa. Y este libro habla sobre la diferencia que hay con las generaciones que ahorita están abajo de los 20 años y sus padres. Porque antes los hijos necesitaban a los padres para aprender. Un hijo no sabía cosas que el papá sabía y cuando el hijo quería aprender le buscaba a papá o a mamá. Pero hoy en día basta que llegue la edad donde los chicos sean capaces de tener un dispositivo móvil o llegue la edad donde estos chicos tengan acceso a una computadora y sepan cómo usarla y no necesitan más a papá o a mamá para aprender. De hecho, automáticamente todo lo que papá y mamá saben es obsoleto. Porque papá y mamá dicen una cosa que el internet dice que ya pasó, que ya no está de moda, que ya no funciona. Y muchos padres y madres hoy en día se sienten frustrados y dicen, ¿por qué mi hijo no me hace caso? ¿Por qué mi hijo no me busca? ¿Por qué mi hijo no me pregunta? Porque no te necesita. Porque tú eres Encarta y ellos tienen acceso al internet. Y tú y yo tenemos que entender eso. Y por eso tenemos que comprenderlo para poder ayudarles a ellos. Pero, interesantemente, aunque somos el momento histórico, sociedad que más acceso tiene a la información, la predilección del acceso a esa información se ha sesgado terriblemente hacia el acceso a videos. Ya la gente no lee, la gente prefiere videos. Si tú vas por Facebook, el 90%, por no decir más, de las publicaciones son videos. Muy poca gente todavía escribe. Y si la escritura tiene más de 4 o 5 líneas, la gente no la va a leer. Tristemente. Es como que pereza, tiene 10 líneas. Y ya no te leen. Prefieren el video. Por eso, hoy todos aquellos que están buscando hacerse famosos a través de plataformas como YouTube o Instagram, lo que hacen es contarte su vida en video. Las cosas que hacen, las tonteras que hacen, a dónde se fueron, te muestran el video de todo. Hasta el rato que van al baño, todo te muestran. Y la balanza entre el acceso a videos como preferencia de adquisición de información y los libros tiene una desigualdad horrorosa. Pero ¿saben qué es lo más grave de eso? Que nuestro acceso a ese mundo de videos, que es muy útil, muy llamativo, tiene la capacidad de hacer algo que nuestros papás, mis papás, sus papás de los más antiguos, mayores, los abuelitos, entendieron. Este acceso al mundo de los videos tiene la capacidad, voy a usar la palabra técnica que ellos usaban, de idiotizarte. No era lo que los papás y las mamás decían cuando llegaban y te encontraban en ese... Pero hijito, no veas tan cerca, porque la tele estaba aquí, ¿no? Como 20 centímetros. Pero hijito, cierra la boca. Hijito, abría la cortina, ¡juan! No! Porque había estado 5 horas frente a la televisión. Y de pronto ellos decían, no, esta caja te idiotiza, la caja bobo, están como bobos ahí al frente. Interesantemente, la ciencia ha demostrado que no estaban tan equivocados como nosotros creímos. No, papá, esto te hace más inteligente. Uy, papá, yo he aprendido cosas aquí, es que yo veo programas de Discovery. Resulta que los estudios más nuevos revelan que a pesar de que somos la
cultura históricamente hablando, con más acceso a información, somos también el tiempo social que menos control tiene de su propia mente. Porque tenemos tanto acceso a información que ya no podemos controlar lo que nuestra mente procesa. Hemos perdido el control de nuestra mente. Somos, mentalmente hablando, la sociedad más débil de la historia. No tenemos la capacidad de frenar, administrar y decidir qué sí entra y qué no. Nos metemos todo, hasta por curiosidad. Si no me crees, piensa en cuántos videos has visto en Facebook o en YouTube que no querías ver, pero viste porque alguien te dijo, mira, mira, mira. Y uno, ay, no quiero ver. ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, por qué me haces ver esas cosas! ¡Ay! Y uno sigue viendo. Nuestra capacidad de dominar nuestra mente, nuestros pensamientos, se ha anulado terriblemente. Y en las culturas antiguas, como las de Jesús, había una creencia. No sé si era muy correcta o no, pero era una creencia interesante. Algunas culturas antiguas consideraban que a menos que un ser humano fuera capaz de gobernar su mente, no podía considerarse un adulto. En algunas sociedades, a menos que un ser humano, una persona, demostrara ser capaz de controlar sus pensamientos, no se le consideraba un adulto. En algunas sociedades ni siquiera le consideraban persona a aquellos que no eran capaces de gobernar su mente. Se les consideraba como seres inferiores porque demostraban su debilidad al ni siquiera poder gobernar sus propios pensamientos. Y en algunas sociedades no te permitían entrar al estatus de adulto si tú no demostrabas que tenías la capacidad de gobernar tu mente. Yo me pregunto cuántos de nosotros entraríamos a la categoría de adultos si tuviéramos que pasar por algunas pruebas de evaluación de esas culturas para determinar si nosotros gobernamos o no nuestra mente, o alguien más o algo más lo hace. Y si tú y yo no estamos conscientes de esto, no vas a entender cómo vencer esta batalla. La batalla de cómo hago para rendirle mis pensamientos a Cristo y que Él gobierne mi mente, empieza con el entendimiento de que somos débiles, que mentalmente somos una sociedad débil. Hemos perdido la capacidad de controlar nuestros propios pensamientos. Por eso nos encontramos a nosotros mismos sufriendo una y otra vez por las mismas cosas, las mismas preocupaciones, los mismos conflictos que están ocurriendo aquí. Absorbemos cuanta basura salga en cualquiera de los medios. Y nos cuesta un trabajo enorme cerrar esa puerta, apagar ese dispositivo y frenar algo que no deberíamos dejar que entre. O empezamos a crear una especie de mezcolanza entre fuentes productivas y saludables y fuentes que no lo son. Pero si tú quieres lograr esto, me refiero a gobernar tu mente y llevarla cautiva a los pies de Cristo, tienes que entender una cosa. Y quiero que se la digas a la persona que está al lado tuyo, por favor. Mírale a los ojos y dile, nadie más que tú es responsable por lo que hay en tu mente. Nadie más que tú. Nadie más que tú es responsable por lo que hay en tu mente. En otros términos, tú puedes echar la culpa a un montón de gente. ¿Ok? ¿Cómo está tu cuerpo? Ay, es que a mi esposa le encanta cocinar. Yo, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo? Ya, fresco, lo entiendo. Tu esposo es culpable de lo que ingresa a tu cuerpo. Ay, es que yo salgo con mis amigos y dicen, vamos a esta comida. Ya, o sea, tus amigos son culpables de lo que ingresa a tu cuerpo. Lo entiendo. ¿Por qué te viste así? No, es que esta es la plata que me alcanza porque... Bueno, ok, otros son responsables de cómo te viste. A mí no me gusta vestirme así, pero al trabajo toca ir así, o a la universidad toca ir así. Entonces, ok, otros son responsables de cómo te vistes, lo acepto. Pero tu mente es única y solamente tu responsabilidad. No puedes hacerle responsable a absolutamente nadie más por lo que hay en tu mente. Y muchas veces jugamos ese juego. Ay, es que esta persona me hizo y eso me está atormentando. No, tú escoges atormentarte. Nadie más puede poner pensamientos en tu cabeza. Solo tú escoges qué es en lo que quieres pensar. Es más, Viktor Frankl, ¿saben quién es Viktor Frankl? Padre de Ana Frank. Ya. Él decía, después de haber estado en un campo de concentración para judíos y otros, en la Alemania nazi, él decía que la máxima libertad no es la libertad del cuerpo, sino la libertad de la mente.
que uno puede estar encarcelado y tu mente puede seguir estando libre. Y tú puedes ver eso con los niños. He visto en más de una ocasión a un niño en una esquina, ¿no es cierto?, de la disciplina. Algunas familias tienen eso. Nosotros les ponen un banquito y tienen su esquina de la disciplina, de la meditación, donde el niño tiene que ir a sentarse a pensar en lo que hizo mal y corregir ese comportamiento. Y he escuchado a papás que me dicen, oye, ¿creas que pasó por ahí? Y le vieron matándose de la risa. Y un papá me decía, y yo le digo, ¿y qué se reía? Me dice, claro, yo le veo que se está matando de la risa. Me acerco, le digo, oye, Juanito, vos estás castigado, ¿de qué te estás riendo? Porque no tenía nada, era su esquina para reflexionar, no había nada alrededor con lo cual distraerse. Le quité todos los juguetes, él estaba sentado solo ahí. Y cuando el papá le preguntó, ¿y qué estás haciendo? Pues ahí matándote de la risa, pensando en dibujos. Tú puedes ponerle a un niño en castigo, pero no puedes poner su mente en castigo. Tú puedes aislarle a un adolescente y decirle, estás castigado, pero no puedes entrenar lo que va a seguir pensando en su mente. Tú y solo tú eres responsable y dueño de lo que sea que pase en tu cabeza. Nadie más. Y sin duda alguna, uno de los artes más complejos de la vida es el arte de dominar tus propios pensamientos. Nos encanta la idea de sugerir el dominio de los pensamientos de los demás. Pero ya deja de pensar así, pues. Pero ya deja de pensar en eso. Pero ya no sigas sufriendo por eso. Pero ya ponte bien, pues. ¿Qué le estamos diciendo a la otra persona? Pues es súper fácil. Ya deja nomás de pensar en eso. Ya no pienses así. ¿Pero por qué piensas eso? Resulta que es súper fácil decirle a otros que controlen su mente. Pero cuando te toca a ti, cuando me toca a mí, es toda una tarea, es súper titánica. Porque nadie más que tú y yo somos responsables y definitivamente uno de los más grandes desafíos será que tú tomes control de tus propios pensamientos. Si no lo haces de manera responsable, algo o alguien más lo hará. Porque la vida no funciona por inercia. Tú no puedes ir en la vida solo en neutro. O tú controlas lo que piensas o alguien más lo hace. Tú tienes que escoger. Y la Biblia advierte esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Pablo habla con este joven discípulo que está en proceso de formación como un siervo de Dios y le dice en esta parte del pasaje del capítulo 3, pero tú, Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido. Es una tarea difícil, quedarte firme en aquello que has aprendido. Aprendes de una cosa y es fácil salirse. Y Pablo le dice, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual te has convencido. No solo te enseñaron esto, tú has llegado por tu propia cuenta a la convicción de que esto es correcto y que vale la pena. Pues sabes de quiénes lo aprendiste. Tú tienes una noción clara de quién aprendiste esto. Y aquí hay una lección, por si acaso, para todos los que somos papás, mamás, tíos o abuelos. Cualquiera de nosotros que tenga un menor cerca debería entender esto muy claramente. Pablo le dice, ¿a quién me refiero con estos de quienes aprendiste? Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Alguno de ustedes recuerda por qué Timoteo conocía las Escrituras desde que era niño y quién se las enseñó? Su abuela y su mamá. ¿Alguien recuerda el nombre de la abuela? Loide. ¿Y su mamá? Eunice. Muy bien, chévere. Bien. La abuelita y la mamá, Loide y Eunice, fueron responsables de enseñarle a Timoteo la palabra. Y cuando una generación adulta toma la responsabilidad de enseñar a la siguiente generación la palabra, eso produce firmeza espiritual y le da a ese niño o a esa niña el sustento con el cual crear una convicción más adelante. Tendrá que crear la suya propia. La convicción es personal. Algún día tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu sobrina, tu nieto, tu nieta tendrá que crear su propia convicción. Pero si tú compartes la palabra y se le enseñas, tendrá algo firme sobre lo cual construir esa convicción. Si no le enseñas la palabra, va a tratar de construir su convicción sobre lo que sea que aparezca, que probablemente no será muy firme. Y entonces, Pablo le dice algo maravilloso acerca de la Escritura. Me alegro que te la hayan enseñado, me alegro que estés firme en ella, me alegro que hayas tenido esta convicción de lo que esta significa para tu salvación en Cristo Jesús. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado
para toda buena obra. Si tú quieres estar capacitado para hacer buenas obras, Pablo dice, hay una sola forma. Amar la palabra de Dios. Estar repleto de la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a dar las herramientas para que tú puedas ser útil en cualquiera sea la tarea. Desde tu hogar hasta tu trabajo, hasta la iglesia o hasta una misión, hasta con tus vecinos. Cual sea la tarea que Dios te encargue, la palabra de Él, la palabra de Dios, será tu instructora más poderosa. Será tu mejor herramienta para hacer que eso ocurra. Así es que el camino a una mente renovada empieza con algo tan sencillo como eso. Si ustedes quieren, hoy no es un gran mensaje, pero espero que cuando ustedes salgan de aquí tengan una idea clara sobre qué era el mensaje. Sobre una sola cosa. Lee tu Biblia. Tienes que leer tu Biblia. ¿Ok? Mañana cuando vayas al trabajo y alguien te pregunte, oye, ¿de qué hablaron en tu iglesia? ¿De qué fue? Leer la Biblia. Leer la Biblia. Cuando tu familia te pregunte, oye, ¿y tú por qué estás mejorando en tu carácter? Tú vas a responder, porque leo la Biblia. Cuando la gente te pregunte, oye, tú ayúdame, tú eres bien sabio, tú sabes tomar decisiones, ¿por qué sabes esas cosas? Tú le vas a decir, porque leo la Biblia. No porque tengo acceso a internet, porque tengo un plan de datos amplísimo, sino porque lees la Biblia. Ese es el camino a una mente renovada. Si tú has estado teniendo problemas con tu mente, y hay cosas en tu mente que tú no quieres que estén, y pensamientos que no puedes controlar y te atormentan, déjame darte la receta en 3 simples palabras. Lee tu Biblia. Puedes probar cualquier otra cosa. Hazlo. Puedes probar antiansiolíticos, puedes probar pastillas, puedes probar meditación, puedes probar oración, puedes probar lo que quieras. Y va a funcionar a medias. Porque lo único que va a traer limpieza a tu mente es la palabra. Y no me lo estoy inventando. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, y hubo un momento de lavatorio de pies, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, a mí también lávame, quiero ser limpio. Y Jesús se dio la vuelta y le dijo, ustedes ya han sido limpios por la palabra. Ustedes han sido lavados por la palabra que les he enseñado. Y un pasaje muy hermoso que Pablo escribe para ayudarnos a entender cómo funciona la relación entre Cristo y la iglesia, como un novio y una novia, como esposos, y que eso debe ser el ejemplo de cómo un esposo debe tratar a su esposa. Dice que los esposos deben tratar a su esposa como Cristo trata a la iglesia. Y ellos pueden hacerlo cuando han sido lavados por el agua de la palabra. Si la palabra te lava, eres limpio. Pero no puedes limpiar tu mente con otra cosa. Prueba cotonetes, no van a entrar lo suficiente. Necesitas la palabra. Si has estado batallando en tu mente con ideas que están ahí atormentándote y no sabes cómo quitártelas, la forma más sencilla es lee tu Biblia. Lo preocupante es, ¿tienes una? Porque hay gente que aún a estas alturas ni siquiera tiene una Biblia. Y nadie puede tener una gran vida como la que tú quieres a menos que tenga una gran mente. Y no me refiero con un coeficiente intelectual altísimo. Eso no es una gran mente. Por eso tú te topas con gente, con todo el respeto del caso, no tengo ningún problema con la educación, me encanta. Edúcate todo lo que puedas, sigue todos los cursos que puedas, saca todas las maestrías que puedas, te van a ayudar a crecer. Pero vas a descubrir una cosa, hay gente que tiene increíbles títulos colgados en una pared y su mente es un desastre. No pueden controlar lo que piensan. ¿Y cómo lo sabes? Porque no pueden controlar lo que dicen. Porque la forma en la que hablas es un reflejo de lo que hay en tu mente. Y cuando tú y yo nos descubrimos a nosotros mismos diciendo cosas que no deberíamos decir, la respuesta es muy sencilla. Hay algo en tu mente que necesita ser limpio por la palabra. Yo me he descubierto haciendo eso. Me he descubierto diciendo cosas que no debería decir. Y uno dice, ¿por qué dije eso? Porque está en tu mente. ¿Y cómo lavo eso? Con la palabra. Esas son las discusiones que yo tengo conmigo mismo, entre mi versión inteligente y mi versión idiota. ¿Sí? Solo la palabra puede limpiar esas partes de tu mente. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Déjenme darles una lectura.
de esto. Si tú estás preocupado, desanimado, si enfrentas tentación, si te sientes confundido, si eres alguien que tiene curiosidad acerca de Dios, si te sientes solo, si necesitas sabiduría, si quieres alimentar tu mente con algo que sea mejor que lo que este mundo te ofrece, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a buscar todo eso? Hay una sola fuente, la palabra de Dios, tu Biblia. ¿Por qué debería leer la Biblia? ¿Por qué deberías leer la Biblia? ¿Por vergüenza? Claro, un día vas a llegar al cielo y de pronto Nahum vas a salir por ahí y te va a decir el profeta Nahum, ¿cómo te fue? ¿Te gustó mi libro? Y tú, ay, perdón, había uno suyo en la Biblia, ni le vi. Sí, era uno chiquito, uy, perdón, se me pasó, no. Al menos por decencia, por no caer en vergüenza, tienes que leer. No es la razón. Okay, no creo que se enoje cuando lleguemos al cielo y descubra que no leímos su libro, alguno de los profetas menores, pero la razón por la que tú y yo deberíamos amar leer la Biblia es por como Pablo lo describe. La Biblia es el aliento de Dios. A veces le decimos, Señora, háblame. Y la Biblia está saltando así en tu velador. Ay, fantasma, Señor, sálvame. Capaz que tu Biblia está sacudiéndose porque Dios quiere hablar a través de ella. Siempre me causa gracia cuando me topo con gente que me dice, ¡ay, Dios ya no habla! Yo le clamo y quiero que me revele cosas nuevas. Señor, revélame cosas nuevas. Y le digo, ¿qué más revelación quieres que todo lo que Dios ha puesto en su palabra? Ay, pero qué pereza leer, no puede hablarme en directo. No, Dios ya hizo todo el esfuerzo que tenía que hacer para reunir 66 libros por más de 1500 años de trayectoria y de separación entre libro y libro, décadas. Juntó 66 en un solo libro que es increíblemente poderoso porque ha sobrevivido a guerras, a hambrunas, a destrucciones, a filosofías y a pensamientos y sigue estando aquí. Es el libro más traducido en el mundo. Es el único libro que a la fecha de hoy ha sido traducido a más del 95% de los dialectos de todo el planeta. Ningún otro libro ha hecho eso, ni uno solo. Porque hombres y mujeres de las condiciones más humildes que uno se puede imaginar, dedicaron su vida a hacer que este libro estuviera disponible para los dialectos de personas que no tenían un lenguaje tan complejo como la mayoría de países modernos. Y el 95% de las lenguas de nuestro planeta han sido cubiertas por traducciones para que la Biblia llegue a ellos. Así de poderoso y de necesario este libro es. ¿Por qué leer la Biblia? ¿Qué produce leerla? Porque la Biblia te da vida. Si te sientes, ay, siento que me muero, la vida se me va, lee la Biblia. Y no te estoy diciendo solo porque sí. Si han leído los salmos, el salmista dice una y otra vez, Señor, tu palabra me da vida, Señor, tu palabra devuelve fuerza a este cuerpo. Si ya te sientes viejo, lee la palabra y te aseguro que va a empezar a darte vida de nuevo. La Biblia provee guía al quien la necesita, hace sabio a los tontos, y no mírenme, hace fuerte al débil, da ánimo al que está caído. Fue el primer libro, de hecho es el primer libro que todo niño debería leer, y es el último libro que tiene sentido que alguien que está a punto de morir lea. Cuando alguien está en su lecho de muerte, ¿qué libro le vas a pasar? ¿Qué libro tiene más sentido para poner en las manos de alguien que está por partir de este mundo que la Biblia? San Jerónimo solía decir esto: lee la Biblia una y otra vez. ¿Por qué? Porque es inspiración de Dios, decía Pablo. Y San Jerónimo lo puso en esta forma. Él decía, las Escrituras son lo suficientemente superficiales para que un bebé venga a beber sin temor a ahogarse, y lo suficientemente profunda para que los teólogos naden sin tocar jamás el fondo. Así es la Biblia. Tú le das a un niño y puede leerla y puedes darle al tipo más inteligente del mundo y se va a ahogar ahí. Así de compleja es, porque no es nuestra. Es un libro que contiene la inspiración de Dios, la revelación de Dios a la humanidad. Corrige al errado, inspira al desalentado, da valor al que está desesperado. Leer la Biblia honra a Dios y aflige al diablo. Tú estás sufriendo por eso, ay, el diablo me ataca. Lee tu Biblia, le aterra. Le recuerda al solitario que es amado.
que tiene un propósito en nuestra vida y que le espera una mejor en la siguiente. Sí, yo sé, en este libro no descubrimos mucho de por qué el mundo es como es o cómo fue creado. Pero sí sabemos a través de este libro quién lo creó y para qué. Este libro nos da sentido y propósito. De este libro, tú vas a aprender tu identidad, vas a aprender sobre tu verdadera familia, sobre tu enemigo, sobre el dolor y la calamidad producida por el pecado y la destrucción que éste trae. Vas a aprender sobre tu linaje sagrado como hijo o hija de Dios y sobre tu destino eterno en el cielo. Y si todo eso no es suficiente, es en este libro y solo en este libro que tú vas a poder conocer a Jesucristo. Si todo lo anterior no basta, este es el único libro en el que tú vas a poder conocer a Jesús. Vas a poder entender cómo vino a esta tierra, por qué vino a esta tierra, cómo vivió entre nosotros, cómo sufrió por nosotros, cómo dio su vida por nosotros y cómo resucitó. Este es el libro que nos explica cómo eso pasó. Ningún otro libro lo explica. Tú puedes ir a libros de historia y hay muy buenos libros de historia fuera de la Biblia, de autores no creyentes, no cristianos, contemporáneos a la época de Jesús, hasta un par de siglos después, que narran en sus escritos históricos evidencia de la existencia de Jesús. Es más, hay uno de ellos que incluso narra elementos sobrenaturales de la existencia de Jesús, que ellos no pudieron explicar, incluso su resurrección. Pero ninguno de ellos narra el todo ni entiende el por qué. Solo este libro lo hace. Solo la palabra de Dios produce salvación y vida eterna. Ahora, ¿qué tan a menudo deberías leerla? Todos los días, entonces, si es tan buena. ¿No es lo que uno dice? Ay, no puedo dormir, tómate esta pastilla. ¿Qué tan a menudo? Una diaria. Uy, no puedo comer, estoy malito, que no sé qué, tómate esta pastilla. ¿Cuándo debo tomarme? Una diaria. ¿Por qué no hacer lo mismo con la palabra de Dios? Cada vez que la necesites, cada vez que puedas. Busca las formas de alimentarte de ella. Hay gente que desperdicia su tiempo. ¿Cuántos de ustedes pasan horas en el auto? Que tienen un tipo de trabajo que les obliga a estar horas y horas en el auto. Ok, ¿qué haces todas esas horas en el auto? ¿Escuchas música? Yo tengo un serio conflicto, un serio problema. Ustedes ya saben cuál es. Te subes al auto, prendes la emisora de radio y no importa a dónde muevas el dial, el 90% de las veces te vas a topar con reggaetón. Tengo una fobia personal con ese estilo de música. Así es que lo que hago cada vez que yo me subo a mi auto es poner un podcast o un mensaje, una prédica. Incluso la ventaja hoy en día es que hay aplicaciones, porque hay gente que dice, es que yo he intentado, pastor, casi me choco porque estaba leyendo la Biblia y manejando. No hagas eso, ¿ok? Es peligroso. Pero hay aplicaciones que tú puedes descargarte que hoy en día te dan la ventaja de que tú seleccionas el texto que quieres y simplemente te lee el texto. ¿No sabían eso? Tú quieres ponerlo en tu auto, conectas tu teléfono al auto vía Bluetooth o por cable, lo que sea. Y tú solo tienes que hacer eso y automáticamente... Nacimiento de Jesús. Y ya está. Aconteció en aquellos días. Puedes Se empezar. promulgó un edicto de parte de Augusto César. Y te da la opción de escoger el tipo de voz que te guste. Si quieres español de España, mexicano, latinoamericano. Y no te cuesta. Y puedes ir en tu auto esas 2 horas, esa hora, esa media hora, en lugar de estar sufriendo en el tráfico, escuchando la palabra de Dios. Cuando te subes al bus y tienes que subir a Quito, bajar de Quito, y dices, uy, qué asco, la gente me da asco, uy, qué feo esta gente horrible, y dices, me voy a aislar poniéndome mis audífonos, ponte los audífonos y abre la aplicación de la Biblia y empieza a escucharla por lo menos. Si te pasa lo mismo que a mí, y que mientras estás en un bus y lees te mareas, no leas, escucha la palabra. Hoy en día tenemos herramientas increíbles para poder escuchar la palabra donde y cuando queramos. Puede llegar un día en el que no tengamos ese acceso a la palabra más. De hecho, va a llegar un día en este mundo en el que leer la palabra será un delito. Va a llegar un día en el que seremos perseguidos por tener este libro. Y ese día vamos a llorar. Ese día vamos a sufrir. Hace unos días se quedó la caja de nuestras Biblias de aquí de la iglesia afuera y les agarró la lluvia durante varios días. Las pobres Biblias están adentro secándose.
Y yo pensaba, wow, todavía podemos darnos el lujo de mojar unas cuantas Biblias y perderlas. Va a llegar el día donde vamos a llorar por tener una. Donde vamos a tener que escoger o la palabra o estar muertos. Porque la Biblia enseña que en los últimos tiempos eso va a pasar. Y si estás viéndome con cara de no, bueno, lee la Biblia y vas a poder entender eso. Pero si no la has leído es como, no, diga, no, ¿en serio? Sí, la Biblia lo dice. Que en los últimos tiempos seremos perseguidos y créanme, estoy seguro de que la razón número 1 por la cual seremos perseguidos será por la palabra. Así es que por favor, lee la Biblia, estudia la Biblia. No es tan difícil, estudia la Biblia. De hecho, yo prefiero esto más que la lectura, pero hay gente que no le gusta estudiar, entonces por lo menos léela. Pero la diferencia con un estudio es que cada vez que tú estás leyendo y te topas con alguna parte que no entiendes, es súper genial saber que hay una parte que no entiendes y puedes hacer una pausa ahí para que Dios te hable en esa parte que no entiendas. Y hoy en día tienes acceso a concordancias en línea, tienes acceso a diccionarios bíblicos en línea, tienes acceso a comentarios bíblicos en línea, ni siquiera tienes que pagar por eso. Y puedes entender esa parte que te genera un misterio y una duda porque Dios quiere hablarte a través de ella y por eso no la entiendes. Y hay gente que dice, uy, qué aburrido es que leo, no entiendo. ¿No te parece súper divertido tener un libro que siempre tiene algo misterioso que enseñarte y que puedes hacer solo un poquito de esfuerzo y descubrir cosas increíbles que Dios quiere hablar a tu vida, pero la pereza te gana? Lee, estudia, medita en la Biblia. Cada vez está más de moda meditar. Cálmate, cálmate, medita. Y hay gente que habla súper de eso. Y hay gente que dice, no, yo sí me tomo mi tiempo para meditar, en la mañana, en la tarde. Solo un detalle, por si acaso, la Biblia dice, hazlo, medita en la palabra. La Biblia es específica en eso. Dice, ten cuidado, porque si tu intención al meditar es poner tu mente en blanco y vaciarla, es peligroso. Porque lo que vacíes, con algo se ha de llenar. Y lo coherente, como creyente, es que tú llenes lo que vacías con la palabra. Y que la palabra sea tu meditación. Es más, el salmista decía, medito, Señor, en tu palabra. En tu ley medito de día y de noche. Cada vez que puedo, medito en ella. ¿Cuántos son buenos para meditar aquí? Levanten la mano todos los que son buenos para meditar. No, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos son buenos para preocuparse? Levanten la mano los que son buenazos para preocuparse. Ya. Todos ustedes son capaces de meditar. Todos los que se preocupan, si te has preocupado alguna vez en tu vida, eres capaz de meditar. ¿Cómo? Porque es muy sencillo. La preocupación es meditación negativa. Eso es todo lo que es. Estás ahí de, ay, me voy a morir, 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 uy, esto es cáncer, uy, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y ahora será mis hijos, ¿con quién les dejo? Uy, el dinero no, a él no le voy a dejar, no, a él tampoco, no, ahora ¿a quién le dejo? Un testamento, uy, me voy a morir, me voy a morir. Eso es meditación. Si tú alguna vez te has preocupado, tienes la capacidad de sobra de meditar. Porque la preocupación es meditación negativa. Ahora solo te animo a hacer lo siguiente. En lugar de meditar en lo que te atormenta, medita en aquello que te hace libre. Toma un pasaje, no muy largo, un versículo si quieres, y piensa en él todo el día. Todo el día. Todo el día, todo el día. ¿Estás sufriendo, Señor? ¿Será que ahora me coge el coronavirus? No, yo no quiero ir a Quito, Señor, no. Uy, yo trabajo cerca de ese amigo mío, es médico, capaz que tiene, Señor, me va a agarrar el COVID-19, Señor, yo no quiero el COVID-19. Toma un pasaje de la Escritura, uno hermoso que diga, el mal no sobrevendrá sobre tu casa, el mal no sobrevendrá sobre tu casa, y medita en él todo el día. Señor, tu palabra dice que el mal no sobrevendrá mi casa. ¿Por qué dice que tu palabra, por qué dice que el mal no sobrevendrá a mi casa? ¿Cuáles son las condiciones para que el mal no sobrevenga a mi casa? ¿Qué debo hacer yo, Señor? ¿Qué debo recibir de ti, Señor? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo rendirme? ¿Cómo puedo recibir? ¿Cómo puedo aceptar? Hay tantas preguntas emocionantes alrededor de un simple versículo como, ¿cómo, Señor? ¿Cómo? ¿Y por qué quieres tú impedir que el mal sobrevenga a mi casa? Y puedes meditar en eso todo el día. Todo el día. Y la palabra misma te dice, si tú meditas en ella, encontrarás fuerza y vida y aliento. Eso que tanto buscas, eso que te atormenta, deja de meditar en negativo y ponte a meditar en positivo con la palabra. No es tan complejo. Estudiar la Biblia,
leerla, meditarla, es el camino a una mente renovada. Tu mente no se va a renovar por ningún otro medio excepto este. Puedes leer otros libros, hazlo, es bueno, yo leo, trato. Puedes ver cosas buenas en Netflix o en la tele, hay cosas buenas, no todo es malo, míralo. Pero si decides qué gasolina le pones a tu auto, qué comida le metes a tu cuerpo, qué alimento le das a tus perros, ¿no crees que es hora de preocuparte por qué estás metiendo en tu cabeza? ¿Con qué alimentas tu mente? Y luego tendrá sentido por qué respondes como respondes, por qué reaccionas como reaccionas, por qué sufres como sufres, porque es lo que hay en tu mente. ¿Quieres dejar eso? ¿Quieres dejar de ser así? Lee tu Biblia. Así de sencillo es, sin mayores complicaciones.